Hola lectores, bienvenidos de nuevo a mi canal Maestra Lectora, un canal que va sobre libros. En el vídeo de hoy os presento una serie de vídeos que estoy preparando para mis alumnos y que tienen como tema central el cómic. Quedaos a verlo y espero que os guste. Como ya os he dicho en la introducción, voy a trabajar el tema del cómic con mis alumnos y para ello la semana pasada ya les envié una sencilla comprensión lectora utilizando unas viñetas del famoso gato Garfield, ese gato naranja, gordo y muy vago. Os voy a dejar por aquí las viñetas que utilicé. El caso es que esta semana con este vídeo voy a profundizar un poquito más sobre el tema, entonces voy a explicar pues qué es el cómic, los elementos que tiene, los planos, los encuadres y todo eso. He elaborado una presentación con todas esas explicaciones, una presentación que vosotros vais a estar viendo aquí al lado, aunque yo voy a estar mirando aquí abajo donde tengo el ordenador. Así que si estáis preparados, empezamos. Aquí tenemos la portada de esta presentación sobre el cómic, que como podéis ver he intentado que se adapte lo máximo posible a esta temática. Ahora vamos a pasar a hablar sobre qué es el cómic. Bueno, el cómic es un relato o una historia que se representa mediante imágenes, o en este caso viñetas, y que también cuenta con textos muy breves. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los elementos del cómic. Os pido mucha atención porque estos son los elementos que están presentes en todos los cómics. Tenemos la historia. En primer lugar es la historia, es decir, el contenido de todo el cómic, las diferentes viñetas nos cuentan una historia. Y este contenido o esta historia puede tener diferentes extensiones, es decir, puede ser una historia muy larga como un libro o unas historias muy cortas que solo sean 2 o 3 viñetas. Las historias más extensas serían las de las novelas gráficas. Os voy a poner como ejemplo, voy a quitar aquí la presentación y os pongo como ejemplo esta, es la única, es que realmente he estado buscando y es el único ejemplo que tengo de novela gráfica, porque esto es un libro que nos explica pues, las diferentes experiencias de una maestra en su primer año de trabajo. Y sería como un libro, pero mediante imágenes. Eso es una novela gráfica. Más tarde tendremos las tiras cómicas, que un ejemplo de tira cómica sería pues, el que os puse para la semana pasada, esa pequeña comprensión lectora sobre Garfield. Sería una tira cómica porque son mucho más cortas. Yo creo que la de Garfield eran 6 viñetas y nos contaba pues, una pequeña historia con 6 viñetas. Eso es muy corto. Y luego tenemos ya pues, los típicos cómics o revistas de historietas, que pues tenemos los de Superman o otros tipos de cómics que recuerdo, pues es Asterix y Obelix, el Tintín, Mortadelo y Filemón. Luego están las viñetas. Bueno, las viñetas son los recuadros donde nos cuentan la historia. Es decir, una cosa muy típica de los cómics es que se representan mediante viñetas. Estas viñetas pueden ser de diferentes tamaños, depende de lo que el autor quiera. Es decir, yo puedo representar mi historia colocando en una hoja 16 viñetas o solo 3, o quiero que una viñeta ocupe toda la página. La ilustración son los dibujos que están dentro de cada viñeta. Como os he dicho, igual con el número de viñetas, la ilustración pueden ser muy diversas. Hay gran cantidad de ejemplos y de estilos según el autor. Más tarde tenemos los bocadillos, que son esos globos de texto que representan los diálogos entre los personajes. Como podéis imaginar y habéis visto, los cómics tienen textos muy breves, entonces esos bocadillos son diferentes según sus funciones. Aquí os he puesto algunos ejemplos de los tipos, como los del gritar, los de pensar, si hablan en voz baja, si se escucha el sonido de una radio o una televisión, hay diferentes. Esta cartelera es diferente a los bocadillos porque se trata de como la voz del narrador y siempre está en la parte superior izquierda, ¿vale? Es como un recuadrito en la parte superior izquierda y no está presente en todas y cada una de las viñetas, sino que sirve más para, por ejemplo, si han pasado unas horas o se ha cambiado de localización a lo largo de la historia, te ayuda más para centrar un poco al lector del cómic. Luego están las líneas de expresión, que
son líneas más o menos que acompañan o sirven para expresar movimientos o sentimientos. Aquí, por ejemplo, os he puesto algunas de pelotas, el movimiento de algunas pelotas, o tenés a la derecha está este personaje que está, yo creo que está como corriendo o saltando, ¿no? Entonces tienes esas pequeñas curvas que te indican ese movimiento. O en el caso de los sentimientos, os he puesto 3 figuritas y tenemos, por ejemplo, uno que cuando está enfadado tiene como las cejitas, como así, como enfadado, las cejas juntas, o los corazoncitos si estás enamorado. Luego están las onomatopeyas, que nos expresan, básicamente representan los sonidos. Ese famoso boom cuando ha explotado una bomba, o cuando cierras una puerta, es boom. Como os he dicho, representan sonidos y también son muy útiles en los cómics. Continuando, ya pasamos a los tipos de planos. Esto ya es algo un poco ya más elaborado, más complicado, por lo tanto, muy atentos. Os comento que no he señalizado todos los tipos de planos que hay en los cómics, porque hay diferentes tipos de planos y os he puesto los más generales o los que más se suelen ver. En primer lugar tenemos el plano general, que se suele utilizar para mostrar un paisaje o un escenario concreto en la historia. Después está el plano entero, que este plano se suele caracterizar por mostrar por completo a alguno de los personajes, es decir, nos muestra el personaje desde la cabeza a los pies. El plano medio, que ya nos muestra el personaje solo desde la cintura o el pecho para arriba. Luego está el primer plano, que este primer plano ya nos muestra solo el rostro de un personaje y que se suele utilizar para enfatizar alguna expresión o alguna emoción que está sintiendo ese personaje, como el caso de esta joven que está como aterrada de miedo. Y finalmente tenemos el plano al detalle, que este es un plano que está muy cerrado y está muy centrado en algún elemento concreto para enfatizar esa importancia. Y ahora pasamos a los tipos de enfoque. En primer lugar tenemos el enfoque frontal, es el enfoque más sencillo de todos y es en el cual el personaje está a la misma altura. Un ejemplo claro es el enfoque que estoy utilizando yo ahora, porque la cámara que estoy utilizando para grabar el vídeo está a la misma altura que mis ojos. Entonces este sería un ejemplo de encuadre, pero estad atentos porque vienen los siguientes. El siguiente enfoque es el enfoque picado y como podéis ver la cámara está sobre el objetivo, es decir, sobre mí, está a una altura superior a la mía y aparte también está un poco inclinada aproximadamente a unos 40-45 grados. Después tendríamos el enfoque contrapicado, que es justamente al revés que el anterior, y en este caso la cámara está por debajo del objeto o el personaje. Finalmente tenemos el enfoque cenital, que es el más difícil de reproducir y es el que comúnmente se llama vista de pájaro, porque la cámara en este caso está perpendicular a mí, ¿vale? Entonces realmente se ve como una vista de pájaro. Ahora ya sabéis más cosas sobre el cómic, sus elementos y los diferentes planos y enfoques que existen, así que es el momento de que vosotros os pongáis a trabajar. Y para ello esta semana os he enviado un documento que se llama Prepara tu cómic y que tiene una serie de preguntas que tendréis que rellenar para ir planeando cómo será vuestro cómic o tira cómica. Como sé que tal vez puede ser un poco complicado eso de ir rellenando esas diferentes preguntas, he pensado en daros un ejemplo de cómo la rellenaría yo si tuviera que planificar la tira cómica que ya conocéis, esa tira cómica de Garfield que os voy a dejar por aquí. Es la tira cómica que utilicé para la comprensión lectora. ¿Quién es el protagonista? Como sabemos, el protagonista de la tira cómica es Garfield. Podemos ampliar un poquito más esa información, podemos decir que es un gato naranja, con rayas negras, es un gato muy gordo, que siempre está comiendo, que le gusta mucho comer, sobre todo la lasaña, como muchos de vosotros ya me apuntasteis, y que también es muy vago y muy travieso. Son detalles que pueden enriquecer un poco más vuestro personaje. Hay otros personajes, en este caso sí, hay otros personajes como el personaje de su amo, es decir, un hombre con pelo castaño, rizado, que no está muy contento con su gato. Yo en este caso no he puesto el nombre del amo porque no me lo sé. Yo solo recuerdo el nombre del gato. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces en este caso pondríamos pues, que Garfield ha hecho una trastada, ¿no? Y su amo le pide explicaciones sobre todos los destrozos
ya que sobre todo es muy importante es que están llenos de pelos de gato. Pero sin embargo Garfield lo mira todo y dice que no lo sabe, que él no ha sido. ¿Cuántas viñetas tiene el cómic? Pues en el caso de Garfield hay 4 viñetas. Después tenéis otra hoja con un recuadro que, si no recuerdo mal, tiene como 8 viñetas. Podéis no utilizarlas todas o necesitar más, eso no importa. El caso es que ahí necesito que hagáis como un pequeño esbozo sobre vuestro cómic. Importante, los dibujos realmente no son tan importantes, no es necesario que sean obras de arte. Lo que sí que es importante es que se vea muy bien el diálogo, los bocadillos, si hay alguna onomatopeya. Si vais a utilizar, pues a lo mejor si queréis ya empezar a planificar los diferentes planos que vais a utilizar. Más o menos que yo cuando lo vea, cuando me mandéis la imagen sobre vuestro cómic, yo más o menos pueda entender pues, la historia general o el cómic que queráis hacer. Además, este proyecto del cómic es un proyecto muy chulo porque lo vamos a trabajar tanto en el área de castellano como en el área de educación plástica, y espero que Laura no se enfade porque os lo voy a anunciar yo ya, que para las próximas semanas os va a preparar algunas actividades para que mejoréis vuestra técnica de dibujo. Bueno, y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dedito arriba. No olvides darle al botón de suscribir para estar atentos a todos mis vídeos, que recordad son los domingos a las 7 y los miércoles a las 9 de la mañana en este periodo de cuarentena. También me puedes seguir en mis redes sociales. ¡Un beso!